Muy bien, mi nombre es Renzo Espinosa, me conecto desde la ciudad de Medellín, Colombia, y estamos aquí para dar comienzo, asistir a lo programado, que es una conferencia que damos semanal en lo que es nuestra técnica de teología y ciencias religiosas. Nosotros en el día de hoy vamos a dar nuestra segunda conferencia, lo que tiene que ver con la cosmovisión cristiana. Ya cada uno de ustedes han recibido sus respectivos materiales, cada uno de ustedes han recibido sus archivos, pero lo que yo hago aquí como facilitador, porque ustedes tienen sus profesores de manera actual, a través de los textos, a través de videos, y pues obviamente yo también estoy aquí como facilitador para ampliarles un poquito más el concepto sobre la cosmovisión. Así que en este momento en sus pantallas pueden ver que tenemos una diapositiva que tiene como título Cosmovisión Cristiana. Me gustaría preguntarles, por favor, si me hacen saber por el chat de texto, si están viendo la diapositiva donde dice Cosmovisión Cristiana al lado izquierdo de sus pantallas. Por favor, saber por el chat de texto. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Tenemos aquí en lo que tiene que ver con la cosmovisión cristiana. La semana pasada estábamos hablando de lo que realmente como una pequeña inducción dábamos. Lo que tiene que ver con la cosmovisión es la forma en que nosotros vemos la vida, vemos el mundo. De hecho, la palabra cosmovisión viene pues es una palabra compuesta, cosmos, mundo, visión. Es la visión que tenemos del mundo, la forma en que interpretamos la vida, en que interpretamos el mundo. La semana pasada yo compartía con ustedes y les decía que dependiendo de los lentes que nos pongamos, utilizando una metáfora, si tenemos lentes oscuros vamos a ver la vida de manera oscura, si tenemos lentes de color rosa vamos a ver la vida de color rosa. Entonces utilizábamos esa metáfora para decir que cada uno de nosotros obviamente tenemos cosmovisiones, cada uno de nosotros desde niños obviamente hemos recibido una forma de ver la vida, eso ha sido impartido a través de nuestros padres, a través de las instituciones académicas donde hemos estado desde niños, y también la iglesia ha influido obviamente enormemente en tener una cosmovisión. Bien, es importante saber que hay muchas clases de cosmovisión, cosmovisiones orientales, la cosmovisión occidental, son dos grandes cosmovisiones y cada una de ellas obviamente con muchas ramificaciones. Eso la semana pasada, la forma de ver la vida, ¿cierto? Ya hoy vamos a ampliar un poquito más eso. Los humanos somos criaturas con visión, lo cual quiere decir simplemente que tenemos ojos, pues los animales también los tienen, ¿cierto? Lo que significa es que somos criaturas que vivimos nuestras vidas en función de nuestra perspectiva, de nuestra visión de la vida. Esa es la gran diferencia. Obviamente, los animales, nosotros somos las únicas criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Los animales hacen las cosas por instinto, nosotros no las hacemos por instinto, nos movemos con base a la forma en que nosotros interpretamos y vemos la vida de acuerdo a nuestra cosmovisión, así es que nosotros nos conducimos por vida, ¿cierto? Tiene la segunda diapositiva en su pantalla donde dice que todos tenemos una cosmovisión. Una cosmovisión no es meramente una visión de la vida, es una visión para la vida. Y por tenga clara afirmación, repito, una cosmovisión no es meramente una visión de la vida, es siempre una visión para la vida. Nuestra cosmovisión determina nuestros valores. Quiero que por favor esa frase en este momento es muy, pero muy importante que ustedes por favor la asimilen, la procesen. Yo voy a estar utilizando mucho siempre en las clases que dé. Yo utilizo el término, hay que rumiar la palabra, hay que rumiar una conferencia, rumiar. Es la forma metafórica de decir que hay que masticar, masticar y masticar, como hacen los mamíferos, masticar y masticar. Entonces, nuestra cosmovisión determina nuestros valores. Por favor, muy importante que ustedes entiendan esta partecita, nos ayuda a interpretar el mundo alrededor de nosotros, es decir, de acuerdo a nuestros valores, así nos vamos a conducir por la vida. Separa también lo que es importante de lo que no lo es, lo que es de alto valor de lo que es de valor inferior,
y ahí es donde podemos ver la diferencia que hay en lo que son prioridades. Cuando hay que priorizar, no todos tenemos las mismas prioridades en la vida, y eso pues tiene que ver con la cosmovisión que cada uno de nosotros tenemos. De que todos tenemos una cosmovisión, también es importante que una cosmovisión ofrece uno del mundo que guía a sus participantes en el mundo. Les decía, dependiendo de los valores, asimismo nos vamos a conducir por la vida. En una cosmovisión ofrece un modelo del mundo que guía a sus participantes en el mundo. Importante, muy importante que podamos asimilar esto, ¿cierto? Estipula cómo hacer el mundo, eso es de acuerdo a nuestra cosmovisión, y de ese modo aconseja cómo es que sus partidarios han de conducirse en el mundo. Entonces, es un juego de palabras, pero hay profundidad en esa frase. Estipula cómo hacer el mundo y de ese modo aconseja cómo es que sus partidarios han de conducirse en el mundo. De acuerdo a la cosmovisión que tengan los líderes, asimismo van a impartir esa cosmovisión a sus seguidores, a sus discípulos. Y esto lo vemos en todas las ramas de la vida, no solamente en la parte cristiana, esto lo vemos en la política, en la economía, en el arte, esto lo vemos en los colegios, en las universidades. Entonces, en este sentido, cada cosmovisión está equipada con una escatología. Cuando hablamos de escatología, estoy utilizando un término teológico, pero lo estoy aplicando a la cosmovisión. La escatología, es decir, cuando hablamos de los tiempos del fin, es decir, una cosmovisión está equipada con herramientas, con una escatología, una visión del futuro que guía y dirige la vida. Así que cuando uno ya sabe qué tipo de cosmovisión tiene alguien, uno ya sabe cómo es que se está conduciendo por la vida. Y si esa persona dice tener cierta cosmovisión y se conduce de una manera totalmente contraria, ahí es donde esto realmente no funciona. Y por eso es que hablando ya de nosotros, por eso nosotros muchas veces compartimos y anunciamos el mensaje a otras personas, pero cuando ven nuestra vida que está guiada por valores diferentes, cuando ven que nuestra vida no es coherente, que nuestras creencias no son coherentes con nuestra forma de vida, ya la gente no nos copia, ya la gente no nos cree. Por eso, cuando hablamos de que todos tenemos una cosmovisión, es importante que captemos lo que son las bases, las bases de una cosmovisión. Las cosmovisiones son profundamente espirituales. A veces pensamos que las cosmovisiones espirituales es solamente la cosmovisión cristiana. No, no es así. Todas las cosmovisiones son espirituales. Y cuando espirituales, voy a explicarles un poquito eso. Ese filósofo cristiano, él es autor del libro, un libro muy interesante, El universo de Alado. Él habla de las cosmovisiones como universos paralelos. Él dice cosmovisiones, dice que son lugares dentro de los cuales vive la gente. Entonces, las cosmovisiones, él dice que son como esos universos paralelos que dentro de los cuales viven las personas. Es por eso a veces sentimos que estamos a menudo, a veces vemos que la gente que está cercana a nosotros, llámese familia, llámese amigos, llámese compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vemos que a veces ellos, y cuando comparamos los valores de ellos con los nuestros, la cosmovisión de ellos con la nuestra, vemos que estamos a mundos de distancia. Otra persona, este parece que vive en un mundo distinto, en un mundo diferente. Entonces, ahí es lo que tiene que ver, lo que están viendo en esta diapositiva, eso tiene que ver con las bases. Dependiendo de las bases que tengamos, así nosotros vamos a ver y a interpretar la vida como tal. Siguiente diapositiva que están viendo en su pantalla, permítame que está sincronizo, se me está adelantando la diapositiva. Ok. Hay las cosmovisiones profundamente espirituales, como ya lo acabo de explicar, se van a compromisos de fe últimos. Y por eso estamos hablando que las cosmovisiones son espirituales. La fe, siempre nosotros tenemos el concepto equivocado, los cristianos, que somos los únicos que tenemos fe. Todo el mundo tiene fe en algo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos fe en algo, nos tenemos en alguien, en una persona. Todo el mundo tiene fe. La fe es una parte esencial de la vida humana. Los seres humanos somos criaturas que contamos, creemos y confiamos. Y ahí es donde hablamos entonces de que tenemos todos de fe. Una persona confiesa algo, así sea ateo,
cuando una persona cree en algo, cuando una persona confía en algo, estamos hablando de que tiene fe. La cosmovisión que adoptaremos estará determinada por dónde pongamos nuestra fe. Y esto ya no enrutar, amigos, amigas, en lo que tiene que ver con la cosmovisión cristiana. Por eso estamos aquí asentando una introducción para que usted pueda asimilar mejor los textos que le hemos dado a sus respectivos correos, las videoconferencias, para que podamos asimilar y entender lo que es una cosmovisión cristiana. En todas estas palabras, nuestro compromiso de fe último fija los contornos, las fronteras de nuestra cosmovisión, moldea nuestra visión para una forma de vivir. Por eso tenemos que indagar, si queremos ser la cosmovisión de alguien, tenemos que indagar qué clase de fe tiene, está depositando su fe, y eso ya nos va a nosotros a determinar realmente qué tipo de cosmovisión tenga esa persona. Una cosmovisión, para seguir con el tema, nuestra cosmovisión descansa en un compromiso de fe. Es un compromiso de fe, es la pregunta que tenemos que hacernos. Es la manera en que respondemos a 4 preguntas básicas frente a la vida misma. Son muchas, pero estas 4 preguntas van a determinar qué compromiso de fe tiene alguien, ¿cierto? Realmente en qué está depositando su fe. Primera pregunta es, ¿quién soy yo? Una pregunta filosófica, de hecho todas estas preguntas son filosóficas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Yo por qué estoy acá? La segunda es, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el mundo y del universo en el que vivo? Dependiendo de dónde andamos, vamos a determinar el compromiso de fe que tiene esa persona. ¿Con quién tiene ese compromiso de fe? Número 3, ¿qué está mal? Que yo me realice, que surja, que salga adelante. ¿Cómo entiendo el mal? Entendiendo de la respuesta, vamos a determinar la cosmovisión de la persona. Y 4, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo encuentro salvación a esta situación? Entonces, dependiendo de la respuesta que damos, repito, eso nos va a determinar realmente el compromiso de fe que cada uno de nosotros tenemos. Una vez hemos dado respuesta a estas 4 preguntas, una vez hemos establecido nuestra fe, entonces comenzamos a ver nuestra realidad dentro de algún patrón perceptible. A partir de nuestra fe surge entonces una cosmovisión. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo juzgamos una cosmovisión? ¿Qué criterios debe usar para juzgar una cosmovisión? Y me gustaría en este momento, para escucharles, voy a abrir sus micrófonos. Me gusta en este momento, tienen en este momento abiertos sus micrófonos. Me gustaría escucharles. Han abierto sus micrófonos. Así en este momento pueden compartir si alguien quiere contestar esta pregunta. Uno como juzga, obviamente que sería interesante escuchar obviamente a los que no pudieron asistir ayer, porque estoy repitiendo en la conferencia. A ver, quisiera saber cómo evaluamos, cómo juzgamos, qué debemos de usar para juzgar una cosmovisión. Micrófono, ya sabe que está a la derecha de su diadema y puede participar. Les escucho. Sería por consultar el entorno y la cultura. El entorno y la cultura, muy interesante, sí, muy interesante, sí, porque obviamente ese entorno, como dije al comienzo, es muy diferente a una cosmovisión oriental a una cosmovisión occidental. Y aún dentro de estas 2 grandes regiones del mundo, aún la occidental no es lo mismo, Europa no es lo mismo hablar que Norteamérica, no es lo mismo hablar que Suramérica o que Centroamérica. Entonces, sí, dependiendo de nuestro entorno y de nuestra cultura. ¿Alguien más quiere participar? ¿Cómo juzgamos una cosmovisión? ¿Qué criterios usar para juzgar una cosmovisión? ¿Se anima? ¿Los participantes se animan? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Sí, Rosa, bienvenida, dale. Sí, los criterios, lo más importante creo que es la conciencia bien clara del entorno, como se dijo,
de lo que hemos aprendido, de la forma como enfocamos nuestra propia vida, de lo que creemos que somos, de hacia dónde queremos ir y para qué estamos en esta tierra. Yo pienso que son puntos que nos ayudan a crear lo que usted dice, una cosmovisión del entorno y también de Dios, que tiene que ver mucho con la cultura, como dijeron, y también tiene que ver mucho con la orientación que se le da al niño. Excelente, muchas gracias, excelente. Sí, y tocaste un aspecto muy importante, también tiene que ver mucho con la conciencia, y esa conciencia obviamente de acuerdo a todo lo que le ha vivido aún desde la niñez, ¿cierto? Así que muy interesante el también en Rosa, muchas gracias. Simplemente para que nos vamos ambientando en estas salas, ya cuando usted termine de hablar, silencie su micrófono para que otra persona pueda hablar y no interfiera en el ruido, ¿ok? Gracias. ¿Alguien más quiere compartir cómo juzgamos una cosmovisión? ¿Qué criterios usamos? Muy buenas noches y demás. Buenas noches, Luz Milena. Buenas noches. Luz Milena, sí. Pues quiero aportarle que pues ese criterio, pues juzgamos una cosmovisión, es la Biblia, como revelación de Dios de la realidad, ¿verdad? Sí. Creo que eso sería, en este caso, para la pregunta que usted hace. Muchas gracias, Luz Milena, excelente, muchas gracias. Hay muchas formas de juzgar una cosmovisión, de hecho, no voy a dar la lista porque obviamente eso es materia ya que ustedes están estudiando, pero sí quería como que reflexionáramos un poquito. Se tocaron algunos aspectos importantes como la realidad, la cultura, de pronto no se habla de la realidad como tal, pero ese es otro elemento, y yo sí quisiera que ya nos enfocáramos en lo que tiene que ver ya con una cosmovisión cristiana, ya nosotros los cristianos, obviamente ya la pregunta cambia. Para nosotros los cristianos, el criterio último, como decía Luz Milena, el criterio último por el que juzgamos nuestra cosmovisión del mundo es la Biblia, la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, a su pupilo, que las escrituras tienen un propósito. Esta es una cita que la mayoría de nosotros nos la hacemos de memoria. Con toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entente, preparado para toda buena obra. Como ustedes pueden ver, las Sagradas Escrituras son útiles, nos ayudan para nuestro provecho, pero esto con un propósito final, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfecto, perfecta, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Y ahí es donde hablamos de la importancia de nosotros de tener una cosmovisión que esté fundamentada en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el problema, amigos, amigas? Un problema de muchos creyentes de las distintas denominaciones, ramas del cristianismo. Ustedes saben que nuestra escuela es interconfesional. Grandes problemas es que a veces decimos seguir a Cristo, participamos en la iglesia, aún somos líderes. Nuestra forma de vivir no es congruente, no es herente con creencias. Entonces, ahí es donde viene realmente una exhortación, y más que una exhortación, un ruego del apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, y que adoptemos a las costumbres de este mundo. Por eso la Biblia nos desafía a pensar cristianamente, a renovar nuestro entendimiento, y esto se hace a través de la palabra. Entonces, cuando hablamos de no adoptarnos a las costumbres de este mundo, a los paradigmas, a los valores, a lo que cree en la vida secular, el mundo secular, la palabra de Dios nos insta, nos exhorta a que ese adoptar es acoplarnos, que no nos ajustemos, que no nos identifiquemos con las costumbres del mundo que riñen obviamente con la palabra de Dios, sino que la invitación de San Pablo es que nos transformemos por medio de la renovación de su mente, de nuestra mente. Interesante que esto ocurre a través de una transformación. Cuando hablamos de una transformación,
Como ven, esto viene de un término griego que es metamorfosis, y la morfosis tiene que ver con un cambio radical, y cuando hablamos de un cambio radical es un cambio de adentro hacia afuera, es un totalmente radical. De hecho, es el mismo término que aparece acá, es el mismo término que utilizan los evangelios, y sobre todo los evangelios, cuando habla de la transfiguración, del monte de la transfiguración. Ese monte de la transfiguración se habla cuando Jesucristo se da a conocer a sus discípulos y ellos lo ven en toda su gloria, sus ropas resplandecían de una manera, como las escrituras, brillantes, blancas. Allí había una transformación que se le llama transfiguración. Entonces hablamos de metamorfosis, es un cambio radical, un cambio radical. Y hay un problema con muchos sectores de la iglesia y por muchas personas que no conocen del Señor, muchas personas que no se identifican con el cristianismo, a veces no nos copian. Y no copian porque a veces estamos haciendo demasiado énfasis en lo externo. Y el problema es cuando queremos aparentar lo que no somos. Y cuando externamente estamos viviendo un legalismo que nada que ver con la palabra del Señor. Entonces las personas afuera empiezan a vernos a nosotros como una religión de noes, como simplemente externa, y no ven que somos diferentes. Y ahí es donde tenemos que realmente dejar que la palabra actúe en nuestra vida, que haya una transformación, que realmente una metanoia, es decir, un cambio de acción, y para que haya ese cambio de dirección, pues también tiene que haber cambio de mente, es decir, metamorfosis, transformación. Y ya cuando nosotros hacemos, obviamente, entonces vamos a ser o mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores líderes, mejores empleados, mejores jefes, mejores estudiantes, mejor todo, mejor. Ya que la palabra de Dios dice para que el hombre y la mujer sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la Biblia en nuestra vida. Y ahora viene Pablo y nos dice ahora en este pasaje que esa renovación y esa transformación, el cambio ocurre por medio del cambio de mente, cambio de pensamiento, y que vamos a poder entonces comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable, perfecto. Quería resaltar esta parte, quisiera terminar con esta diapositiva. Si queremos tener una cosmovisión que lleve a la vida y no a la muerte, entonces ir a la Biblia, a recibir instrucción, allí donde realmente nosotros vamos a ver de la sabiduría de Dios, y por eso quiero terminar diciéndoles, por eso la Escuela Teológica Virtual tomó la decisión dentro del currículum, entrar con esta materia de cosmovisión cristiana. En la mayoría, por no decir, yo no conozco otra institución que empiece su pensum con cosmovisión. Siempre se empieza con otro tipo de materias y nos consideramos como escuela teológica que por aquí tenemos que empezar. Porque si nosotros no ajustamos nuestra mente a la palabra del Señor, si no nos concientizamos que hay una cosmovisión, que hay unos valores, que hay unas creencias, les va a ser muy difícil realmente que haya una transformación en nuestra vida. Porque, repito, poder decir que somos cristianos y llevar 20 y 30 años en el Evangelio, caminando, siguiendo al Señor, pero aún viviendo bajo otra cosmovisión, lejos de ser cristiana. Entonces, suena raro lo que estoy diciendo, pero aunque estamos dentro de la iglesia ha dejado permear, se ha dejado influenciar de muchas otras cosmovisiones, de cosmovisiones paganas, cosmovisiones de la nueva era, cosmovisiones materialistas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que dejar que la palabra de Dios realmente sature nuestra mente, y a medida que nuestra cosmovisión, la que traemos desde niños, a medida que nuestra cosmovisión es informada, escogida, es guiada por la Biblia y bajo la guía del Espíritu Santo, entonces vamos a recibir dirección para nuestra manera de vivir. Entonces, escucharles a la reflexión que hemos tenido en esta noche. Me gustaría escucharles. Si tienen aquí en el momento, sus micrófonos están abiertos.
Me gustaría escuchar personas que están en la sala que no les he escuchado hoy, que poderles escuchar. Manuel, a Javier, que no les he escuchado. Qué bueno poderles escuchar. Sé que ahora no tienen micrófono, pero escucharles. Anime. Mientras eso, refresco mi garganta. Se anima, y si no se anima, entonces alguien puede repetir. Pastor, Voy a repetir. Sí, dale. Sí, verdaderamente es como usted dice, bueno, he tenido la oportunidad de ver algunos pensum de otras universidades mientras buscaba online dónde estudiar, y por lo regular siempre se empieza con otras materias, pero nunca con esta materia de emoción. Es más, para mí fue como extraño, la verdad. Pero ahora que he ido escuchando lo que usted explica y también leyendo y haciendo las tareas, me he dado cuenta que prácticamente es como una base. No se siente, no, el nombre pareciera que fuera más como si tuviera que ver mucho con el cosmos, las cosas externas, pero en realidad tiene que ver mucho más con la convicción interna de lo que somos como creyentes y lo que aspiramos a hacer para el Señor. Creo que la cosmovisión, una cosmovisión como cristiana centrada en la Biblia, es lo principal que todo creyente, aun que no sea un ministro, debe tener para ser digno de Cristo. Muchas gracias. Y sobre todo que cada uno de nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor, cuando nos integramos en una comunidad cristiana, traemos la propia cosmovisión. Y todos traemos cosmovisiones, tenemos formas de ver la vida, de interpretar la vida de manera diferente. Y si nos vamos alineando a una cosmovisión cristiana va a ser muy complicado. Por eso es que hoy por hoy tenemos maestros de la palabra con distintos enfoques, lejos el uno del otro. Y eso tiene que ver mucho con la cosmovisión que cada uno tiene. Y ahí esas modas teológicas. Por eso es que tenemos modas como la teología de la prosperidad. Ahí hay una cosmovisión totalmente materialista de la forma de vida, como colocar un solo ejemplo. Que alguien quería, no sé si era Jaime, no sé, alguien también quería compartir. Muchas gracias por compartir. ¿Qué más? pastor, lo que quería decir era que lo primero que tenemos que hacer es paradigmas Sí. para poder cambiar totalmente los vicios que traemos sobre totales. Cambiar señor. de actitud y de actitud para poder dar un buen testimonio. La única manera de romper esos paradigmas es cuando empezamos a mirar cómo vemos la vida, pero a través de la Biblia, ¿no? Cuando dejamos que la palabra de Dios empiece a saturar nuestra mente, y eso empieza a dar a nuestro corazón, ya empezamos a ver la vida de otra manera. Y decimos, caramba, esto no era así como yo pensaba. Entonces ahí es donde empezamos, y esto tengo que cambiarlo. Y ahí es donde, como dices Jaime, tenemos que empezar a romper los paradigmas. Y así es. Principal guía, pastor, Sí, sin olvidar la esencia. Así es Jaime. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere compartir? Aprovechando que no somos mucho en la sala. Sí, señor. Pues, ¿Su nombre dónde se conecta? soy Dolca. Dolca, dale, Dolca. Sí, señor. Pues realmente lo que quería compartir es que lo que estamos viendo que es la cosmovisión, y pues para nosotros la cosmovisión cristiana realmente es, como ya es Rosa y algunos, es nuestra base que debe ser firme y sólida, porque cuando no trabajamos en ella y nos encontramos empezando a realizar la tarea que tenemos, pues de compartir palabra, de hacer discípulos, muchas veces en lugar de ser ese ejemplo, en lugar de hacer la tarea bien hecha, lo que servimos es como piedra de tropiezo. Así es. Entonces, pues es demasiado importante, es primordial consolidar nuestras bases, fundamentarlas sobre la Biblia, como decimos, que sean totalmente cristocéntricas, bibliocéntricas, para que podamos hacer la tarea bien hecha, porque no es solamente el beneficio nuestro, por amor a Dios, nuestro beneficio, sino el beneficio por amor a Dios, para poder hacer nuestra tarea bien hecha.
Así, muchas gracias, porque es que sí, uno de los grandes temas, y todo para nosotros que estamos en América Latina, a veces en cuestiones de fe, en cuestiones de creencia, confundimos lo externo con lo interno. Y les hacemos mucho énfasis en la parte litúrgica, en la parte cúltica, y se nos olvida de que esto es un asunto de dentro hacia afuera, esto es un asunto de convicciones, de creencias, que estén ajustadas a lo que dice la palabra de Dios, y esto tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Obviamente, para que ocurra eso, tiene que cambiar nuestra forma de pensar, y por eso el texto que meditábamos hace un momento, cuando Pablo empieza diciendo, les ruego, es un ruego, es una exhortación con ruego, ruego que no se conformen, no se adapten, no se acoplen al mundo, a las costumbres del mundo. Ahí, por no seguir obviamente aquí compartiendo más textos, porque si no me pongo a predicar, porque además de enseñar soy pastor, entonces me pongo a predicar, pero ustedes saben que Santiago hace una exhortación tremenda. Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que si yo hago amigo del mundo, hago enemigo de Dios. Y es una carta dirigida a la iglesia. Entonces, por eso el reto con este curso, y yo siempre he enfatizado en estas capacitaciones, es que esto es en algo intelectual, en algo académico, algo teológico, pero jamás de los jamases quiere decir que esto no sea algo espiritual. Todo lo contrario, tenemos que aprovechar esto como una especie de discipulado, porque o si no, vamos a caer en el vicio, vamos en los errores de muchas instituciones teológicas, que el énfasis es demasiado en la academia, y claro que lo intelectual es importante, por eso estamos estudiando acá, pero se quedan en el plano intelectual y no llevamos esto a la espiritualidad, a la práctica, consagración, a la santidad. Y el desafío es que vivamos como verdaderos creyentes, que cuando Dios nos mire a nosotros se sienta orgulloso, así como cuando Satanás se presentó allá, cuando dice el libro de Job, y Dios orgulloso le decía, ya viste a mi siervo Job, ya viste a siervo Job, que Dios se sienta orgulloso de cada otro, de nuestra forma de vivir. Y créame que a veces el testimonio, como dicen, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Supremamente importante que prediquemos con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. ¿Alguien más que no haya participado hoy y quiera hacerlo en este momento para ya entonces cerrar ya esta parte y terminar con algunas cosas técnicas, con algunas orientaciones que les voy a dar? ¿Más quisiera hacer algún aporte? ¿Dicen los que ya han hablado? ¿Quieras decir algo, Manuel? Sí, Manuel, te estoy escuchando. Sí, dale. Pastor, bueno, me alegra. Qué bueno que... ¿Te conectas, Manuel? Me conecto de Venezuela, Valle de la Pascua. Muy, Manuel, bienvenido. Dios te bendiga. Gracias. Muy amable. Bueno, mira, este tema es muy importantísimo para nosotros que estamos en este camino, ¿verdad? Sí, señor. Porque es importante nosotros corregirnos y preparar nuestra cosmovisión dentro de nosotros. Continuar en este camino. ¿Sí? Ese sería mi aporte. Total, Manuel, identificado totalmente, así es. Esto es vital para nuestro caminar. De hecho, lo tocamos ahora en una de las diapositivas, que dependiendo de nuestra cosmovisión, así nos vamos a conducir por el mundo, ¿no? Así nos vamos a conducir por la vida. También hablábamos ahora, refrescando aquí un poquito, que de acuerdo a nuestra cosmovisión, así serán los valores que prediquemos, ¿no? Oye, Manuel, muchas gracias, bienvenido. No sé si Javier, ¿quieres decir algo? Javier, ¿tienes ahí habilitado? ¿No quieras compartirnos algo? ¿Querías preguntar algo? No te escuchamos, Javier.
con tu micro porque no te escuchamos. ¿Qué pasa? Después mira qué pasa con tu micrófono, ajusta la diadema, configura ahí bien el computador, porque yo veo que hay movimiento, obviamente, de aquí me doy cuenta, pero no se te escucha, Javier, no se te escucha. Sí, parece que no funciona, así es, no se te está escuchando nada. Tranquilo, tranquilo, Javier, ya será para la próxima. Amigos, amigas, Dios bendiga, qué bueno que hayan podido estar hoy. Algunos de ustedes no habían podido conectarse, por eso me moví a Misericordia a repetir esta conferencia. Algunos habían tenido problemas técnicos, no habían podido ingresar a la sala. Esto es normal, así que no se me angustien. Esto pasa, la tecnología no se ha acabado de inventar. A veces usted hace las cosas bien, pero a veces es el computador, a veces es algún programa interno que bloquea cuando descarga el archivo. Y sé que eso a veces nos queda como un sabor de frustración para algunos, pero tranquilos que estamos todos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo y aquí vamos, aquí vamos. Bien, yo quiero en este momento, entonces voy a, permítanme aquí en la grabadora, un momentico que estoy aquí, que voy a ya, Dios me los diga, así que en un momento quédense en la sala que ya voy a compartir con ustedes algunas cosas técnicas. Bendiciones.